Mis amados, le doy gracias infinitas al Señor porque nuevamente retomamos el Evangelio de Marcos y vamos a hacerlo orando al Señor, al dueño de la palabra, y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, conmigo, en mí, con mis hermanos, en todos y cada uno de ellos, Señor, sembrando esta bendita y maravillosa palabra para edificación del reino de los cielos. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. El Evangelio de Marcos. Este Evangelio nos muestra toda la actividad de Jesús y nos habla de lo que es la acción de Él, una acción que muestra en sanidades, en enseñanzas, en acompañar a las personas, todo lo que es el movimiento ministerial de Jesús. Y hay una característica que vemos vez tras vez en este Evangelio, y es la gran cantidad de personas que acompañan a Jesús. Personas que cuando Él está en una casa, entonces entran a esa casa y casi ni lo dejan descansar ni comer. Pero si se va al campo, entonces al campo lo siguen, a la sinagoga, en todo sitio donde Él esté. Pero ¿creen ustedes que todas las personas que lo oyen, que lo ven, que inclusive lo llegan a tocar, son personas convertidas realmente? Son personas que tienen una transformación en su vida. Personas que pueden decir, es que Él hizo de mí una nueva criatura. ¿Podrán mostrar eso en sus vidas? Y tristemente la respuesta es no. Y no podemos decir de ninguna manera que es que el resultado del trabajo ministerial de Jesús ha sido reducido, ha sido poco. No podemos asociar eso de ninguna manera con una especie de limitación y mucho menos de fracaso. Pero lo que sí podemos es buscar las enseñanzas que Él nos muestra en cada uno de estos aspectos. Porque hoy en este mensaje que nos trae el Señor vamos a ver un aliento para todos nosotros, para todos los que de una u otra manera llevamos la palabra del Señor, que hacemos un devocional en la casa, que le predicamos a alguien el Evangelio, que le enviamos un mensaje a alguien, y que a veces cuando no vemos resultado, entonces decaemos un poquito. Por eso esa introducción, por eso hablar de la gran cantidad de personas que siempre seguían a Jesús, y personas que Jesús muy bien sabía que no todo lo buscaban por sus enseñanzas, sino porque tenían expectativas en su salud o en otras áreas y esperaban que fueran cubiertas con el Señor. Entonces, la enseñanza de hoy la vamos a encontrar en Marcos capítulo 4, y les pido que tengan abiertas sus Biblias porque vamos a mirar este pasaje en tres partes. Y miraremos cómo en Marcos capítulo 4 nos introduce el Señor en las verdades del reino de los cielos. Y lo hace con una de las parábolas más conocidas, una parábola que se predica en todas las iglesias, y es la que se conoce como la parábola del sembrador. ¿Y qué es lo que nos está invitando el Señor a nosotros a través de esta parábola? A que nos convirtamos en sembradores del Evangelio. Ese es el reto de hoy. Y para nosotros entender que el llamado del Señor a través de esta porción es a convertirnos en sembradores del Evangelio, le tenemos que pedir que nos ayude como a casi que a dejar de lado todas las enseñanzas que hemos recibido en ese aspecto, todas las predicaciones que hemos escuchado, que por un momentico vamos a decir, a sentir, a pedirle a Él
que nos haga vivir como la primera vez la enseñanza de esta parábola. Sembradores del Evangelio. Entonces iniciamos con la parábola como tal en los versículos 1 al 9 y dice así la palabra del Señor. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces miren mis hermanos, en esta enseñanza vamos a empezar a distinguir tipos de tierra, vamos a distinguir tipos de personas que están escuchando la predicación, pero partimos de dos cosas que son únicas. Un sembrador. El sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sembró? Una semilla. Y no sembró una semilla diferente en un campo, ni una semilla diferente en el otro. No hizo actividades diferentes en un campo o en el otro. Pero el Señor empieza con una instrucción muy especial. Oigan, escuchen atentamente, oíd. Y al final, en el versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, empieza y termina esa parte de la palabra con esa invitación a oír. Pero hay algo. Muchas personas se fueron luego que él terminó de decir estas palabras. Cuando las terminó de hablar, algunos se fueron, como vamos a ver enseguida. Pensemos hasta ahí, ¿qué le quedó a las personas que oyeron esa primera parte? Pudieron pensar: claro, él tiene razón en todo esto, porque la manera como se sembraba en el siglo I es diferente a como se siembra hoy. Hoy se ara la tierra, se hacen surcos. En ese tiempo el sembrador esparcía la palabra. Y la palabra caía en los terrenos como los terrenos estuvieran. Entonces, la productividad, podríamos decir, no era tan grande como se podría esperar o como se espera en el día de hoy. Era un sembrador que salía a sembrar la palabra independiente de cuál fuera el terreno. Pero algunos se podrían preguntar: bueno, pero es que Jesús siempre enseña algo que va más allá. Jesús dice cosas que las vemos en la práctica, cosas que parecen físicas, pero que tienen un contenido espiritual. Se pudieron preguntar algunos, pero si de pronto algunos solo escucharon esta parte, se pueden haber ido con una especie de refrescamiento de conocimientos en la agricultura y poquito más que eso. Es decir, inquietudes de pronto, que fue lo que nos quiso decir, se quedan con preguntas, algunos se las responden, otros no, pero hasta ahí no tienen la respuesta del Señor. Miremos entonces cómo sigue el Señor a partir del versículo 10 al 12. Dice: pero cuando se quedó solo, es decir, cuando una parte se fue, cuando él se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas y les decía: a vosotros
se os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Dura palabra esta, mis amados, porque uno dice, pero a ver, ¿cómo es todo esto? Entonces lo primero que vemos es que un grupo de personas se fue y lo dejó solo. Ahora, no completamente solo, sino que ya no estaba la multitud. ¿Quiénes estaban con el Señor? Sus discípulos y otros seguidores. Seguidores que querían aprender más, seguidores que querían saber más, que necesitaban comprender más que los otros. Los otros se fueron con una enseñanza y se fueron de pronto llenos de dudas, pero a estos les dice, a ustedes les es revelado el misterio del reino de los cielos. Y dice, pero a los que están afuera, a aquellos que se fueron, a aquellos que consideran que es suficiente con lo que oyeron, les hablo en parábolas y por algo muy claro. Porque la parábola tiene una característica muy especial y es que aclara las enseñanzas, dice el Señor, para los que están aquí adentro. Pero los que están afuera, los que escuchan nada más por encimita, les oscurece aquella enseñanza. Uno recuerda con esto lo que le dijo Dios a Isaías, cuando Isaías en el capítulo 6 fue enviado a predicar y el Señor le dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Será que Dios, eso es lo que pretende? Que unos sí entiendan de esa manera y otros no entiendan. Dios claramente sabe cómo es el corazón del hombre y sabe que hay enseñanzas y palabras que llegan a los oídos de la persona, pero no bajan hasta el corazón. Y eso inclusive se traduce no solo en un comportamiento personal, sino en un comportamiento del pueblo completo, que era lo que estaba aquí señalando el Señor a Isaías. Esa era la clase de pueblo que le iba a corresponder a Isaías. Un pueblo que iba a oír porque tenían orejas, pero no oídos para oír la palabra. Que podían ver, pero no comprender lo que ellos estaban realmente aprendiendo o viendo. Entonces es todo eso. Aquí de lo que habla es que estas parábolas y concretamente esta que vamos a seguir desarrollando es una parábola de juicio para los que están afuera, pero es una palabra de aliento, de consuelo y de enseñanza para los que están adentro. ¿Qué es esto de un corazón endurecido? Porque a veces esto nos genera inquietudes. ¿Será que es que el Señor endurece, hace que una persona realmente sin querer endurezca el corazón? No. Todos llegamos al Señor con una clase de corazón, y ese corazón es perverso, es dado a la maldad, es un corazón endurecido. Pero la palabra, el oír la palabra, es la que va haciendo que se genere ese ablandamiento en ese corazón, que se disponga para recibir bien la palabra, como vamos a ver enseguida. ¿Qué le pasó a Faraón? Faraón mostraba en un momento como el deseo de hacer lo que Dios le pedía, pero luego volvía y endurecía aún más como castigo contra el pueblo y se hacía más duro en contra de lo que Dios le pedía. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Llegó un momento de un límite
donde el Señor ya no le dio más oportunidad. Y ahí es donde se hace como irreversible el endurecimiento, pero no es porque Dios lo empuje a uno, sino porque la necedad del mismo hombre va llevando a Dios hasta ese punto, un punto que nosotros no conocemos, pero que Dios sí conoce. Es exactamente lo que hizo Dios con el corazón de Faraón, que llegó un momento en que él ya no retrocedió, ya no tuvo manera de hacerlo, por la persistencia en ir en contra de la enseñanza y del mandato del Señor. Pero entonces aquí no se queda esto, sino que a los que están adentro, a los discípulos y a los seguidores, Dios les revela, Jesús les revela cuál es el verdadero contenido de la parábola. Y lo hace desde el versículo 13 y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Si el Señor les dijo eso es porque ellos, estando con Él ahí, le hicieron preguntas relacionadas con la parábola misma. Y vuelve e inicia, pero inicia ya con una explicación. Y esto lo podemos leer como en un paralelo. Leemos la parábola como tal y en el mismo orden Jesús da la explicación de la parábola y dice: el sembrador siembra la palabra. Entonces, ¿cuál es la semilla, mis amados? ¿Cuál es la semilla que sale a sembrar el sembrador? Es la palabra. Y en este caso, ¿quién es el sembrador? El sembrador es Jesús, pero el sembrador somos nosotros. Recordemos que Él, a través de esta parábola, nos está haciendo una invitación muy especial a que nosotros seamos sembradores del Evangelio. Versículo 15. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, quiero que escuchen muy especialmente eso, en cuanto la oyen, ¿en cuanto oyen qué? La palabra. Al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Estos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Entonces aquí viene otra división. Si habla de que en estos, los de la buena tierra en los que se sembró, ¿qué está diciendo? Que todos los otros terrenos son mala tierra. Pero miremos algo. En ningún momento la palabra dice que el sembrador eligió el terreno en el que iba a sembrar. En ningún momento dice que miró cuál era el buen terreno y allá le hizo más énfasis, sembró la semilla y un poquito que le quedó la sembró en otra parte. Entonces ahí es donde nosotros debemos mirar, porque a dónde se eleva inmediatamente la aplicación de esta palabra. Esta palabra se eleva a uno a pensar en lo que son los terrenos, y lo debemos hacer, mis amados. Debemos mirar qué clase de terreno somos nosotros. Si realmente somos personas que oímos, pero que ahí mismo olvidamos. Si somos personas
que oímos, pero que podemos experimentar algún gozo, alguna inquietud, como algo que nos mueve, pero rapidito olvidamos aquello que nosotros sentimos, aquello que nosotros estamos escuchando y aprendiendo. Si también tenemos que pensar, si somos personas que acudimos a la palabra del Señor, la oímos, como que perseveramos un poquito, pero estamos tan ocupados, tan distraídos por todas las cosas del mundo, que inmediatamente la palabra perece, que inmediatamente la palabra como que desaparece de nosotros, como que dejamos y ya nos preocupamos más por otras cosas. Entonces, todo eso lo dice la parábola, todo eso lo enseña. Pero vamos a partir de algo más allá. Una vez que la palabra es sembrada en buen terreno, ¿cómo se manifiesta esto? ¿De qué forma se ve? Con el fruto. Y entonces, ¿cuál es el fruto? Y dice, miren la forma tan hermosa que dice, que cuando da el fruto lo da a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Eso qué es lo que indica? Son cosas que el Señor mismo nos muestra con respecto aún de aquellas personas que reciben la palabra con agrado, que la viven, que le dan vida en sus propias vidas. Y es que no todo el mundo recibe la palabra y da fruto de la misma manera. Entonces, Él nos deja ver todo esto, porque es que esto aquí no es una enseñanza acerca de cuál es la estrategia maravillosa para llevarle la palabra a este grupo de personas, sino que la estrategia maravillosa es la que aplicaba Jesús. Es que Jesús sabía, Él conocía el corazón de las multitudes. Él sabía que las multitudes, la gran mayoría de la gente, iba para satisfacer sus propias necesidades, iba con expectativas muy diferentes a lo que son las expectativas de Dios y las expectativas del reino. Y aún así la palabra les era dada. Y uno como sabe que no muchos se convirtieron, que no todos por lo menos tuvieron en ellos esa receptividad a la palabra. Basta con mirar lo que le decía el Señor a los de Capernaum, que les decía que les iba peor que a los mismos de Sodoma y Gomorra, porque ellos escucharon la palabra, pero no la pusieron en práctica, Pero ¿qué hacía Jesús? Seguía predicando y dándole a todo el mundo. Y esa es la enseñanza que Él nos deja hoy, la invitación grande que Él nos deja, que no nos desgastemos tanto en cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para llevar la palabra, para que alcancemos a este grupo de personas que sí lo necesita. Todos necesitamos la palabra del Señor, absolutamente todos la necesitamos. Nosotros lo que debemos hacer es ir como el sembrador, llevar la palabra. Y la palabra es la que causa el efecto en la persona, la palabra es la que hace la transformación. Nosotros recordamos en Romanos capítulo 10 y dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pero nosotros recordamos que todos nosotros hemos sido enviados, porque eso fue lo que el Señor dijo. Vayan y prediquen el Evangelio. Y cuéntenle a la gente sobre lo que han visto y lo que han oído. Enseñen a las personas en esto. Bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, hemos sido enviados a predicar. Así que no nos quedemos en la excusa
de que es que yo predico la palabra y esa persona hoy viene, pero nunca la vuelvo a ver. Es que yo predico la palabra, pero a esa persona yo la vi que ella hizo la oración de fe, pero yo veo que sigue en su misma vida, no se le ve absolutamente ningún cambio. Es que yo predico la palabra, pero es que no, me dicen que no leen la Biblia, que no acuden a la iglesia porque están demasiado ocupados, porque acaban de iniciar un nuevo negocio, porque un viaje, porque un bebé, porque todas las cosas que se nos presentan en la vida. Entonces, eso no nos excusa. Recordemos que esta parábola no nos está diciendo, esta es la mejor estrategia para llevar el evangelio. Esta parábola lo que nos dice es, oigan, un sembrador salió a sembrar y a sembrar la palabra del Señor. Entonces esa es la invitación. No podemos excusar nuestra quietud y nuestra indiferencia ante la predicación de la palabra porque veamos o no el efecto que la palabra produce en las personas a las que llevamos el mensaje. La palabra no volverá a mí vacía, dice el Señor, hasta que haya cumplido con aquel propósito para el cual yo la envié. Entonces esto es un asunto de creerle al Señor. Y una vez que le creemos, que nos consideramos los de adentro, una vez que consideramos que somos la buena tierra en la cual la semilla ha germinado, entonces vamos a llevar ese fruto a otro, porque es que el fruto del evangelio, cuando el Señor llama a alguien a ser sembrador del evangelio, no es a buscar un fruto para sí mismo, no es para que alrededor nuestro hayan muchas personas que nos aplaudan o que digan gracias porque me llevaste a los pies de Cristo y nos alaben delante de otros. No, nosotros sembramos la palabra en otros por gratitud, porque sabemos que a nosotros nos llegó y que hemos entendido todo lo que significa el evangelio. Un evangelio que el resumen del evangelio es que Cristo murió en la cruz para darnos salvación, perdón de pecados, y que resucitó para darnos vida eterna, porque quiere pasar con nosotros la vida eterna, todo el tiempo que queda, un tiempo que no sabemos cuánto es, porque eterno no tiene manera de cuantificarse, de medirse. Eso es lo que le debemos decir a la gente, llevarle esperanza, que recibió la palabra, que la oyó, pero llegó Satanás y se la arrebató. Oremos por la persona cuando le llevamos la palabra, oremos por la persona cuando la consideramos superficial, cuando vemos que escucha 2, 3 veces, pero parece que no pasa de aquí, como que la palabra no penetra hasta su corazón. Oremos, no critiquemos a la persona. Vemos a la persona muy ocupada, sigamos llevando la palabra para que Dios haga en esta persona lo que tiene que hacer. Que produce al 30, al 60 o al 90 no nos corresponde a nosotros. Un sembrador de la palabra y una semilla que es la palabra de Dios. El problema no está ahí. El problema no está ni en el sembrador cuando hace lo que tiene que hacer, ni en la calidad de la semilla, porque la calidad de la semilla es Jesús mismo. Entonces no tenemos por qué temer. Lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame a esparcir el mensaje del evangelio. Ayúdame a ser un sembrador del evangelio, un sembrador de palabras de paz y de palabras de amor. Y que esa palabra germine y produzca en cada persona, y que seas tú, Señor, sustentando a la persona para que llegue a eso. A nosotros nos corresponde llevar la palabra y orar.
amar a todos aquellos a quienes hemos entregado la palabra, pero no decaer cuando a nuestros ojos no vemos el resultado. Vamos a darle gracias al Señor. Darle gracias por su bendita y maravillosa palabra. Señor, gracias, Padre, porque esta parábola no pretende enseñarnos agricultura, Señor, pero tampoco pretende, Señor, enseñarnos planeación estratégica para llevar el mensaje. Esta palabra, Señor, lo que nos muestra es que así como tú lo hiciste, Señor, llevando el mensaje a multitudes, tú conocías el corazón de todos ellos y sus expectativas, pero a todos, Señor, diste la palabra. Y así como el sol, Señor, sale para los buenos, para los malos, Señor, tu bendita y maravillosa palabra, Señor, debe ser llevada a todas las personas. Así, Señor, como un día nos llegó a nosotros, no por merecerlo, no porque fuéramos o seamos buenos, Señor, porque engañoso es el corazón del hombre, pero tú prometiste, Señor, que quitarías esos corazones duros y pondrías en su lugar un corazón de carne. Y en ese corazón de carne, tu bendita y maravillosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esos sembradores del Evangelio. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.